Gracias por sintonizar la prensa gráfica a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Hoy tenemos como invitada a Frangely Zambrano, de origen venezolano, quien en marzo de este año fue enviada a El Salvador a través de un vuelo desde Estados Unidos para intentar ser privada de libertad en el SECOT, pero fue devuelta de nuevo a Estados Unidos. Sin embargo, su esposo sí quedó detenido en el SECOT. Hablamos con ella hasta Carabobo, Venezuela. Gracias, Frangely, por atender esta entrevista. Ok, muchas gracias. Frangely, queremos comenzar preguntándole cómo surge, cómo dio todo este paso para que ustedes fueran deportados, cómo llegan ustedes a Estados Unidos, usted y su esposo, y qué provoca que sean deportados. Bueno, la verdad, no sé porque los oficiales de AI nos alegaban que nuestra deportación iba a ser a Venezuela. Todos estábamos confiando de que nos iban a llevar a Venezuela. De repente, cuando llegamos al aeropuerto de El Salvador, fue donde nos quedamos sorprendidos y muchos de los compañeros que venían conmigo de origen venezolano, ellos nos dijeron que nos iban a bajar. Frangely, ¿cuánto tenían ustedes en Estados Unidos? ¿Cómo llegan a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo tenían ya de estar allá? Ya, o sea, el 25 de mayo, el 25 de abril íbamos a cumplir ya los 2 años. Nosotros teníamos todos papeles en la tenía. Pero ustedes se fueron de Venezuela, ¿en qué año? No, nosotros de aquí de Venezuela nos fuimos en el 2020. Estábamos en Colombia cuando decidimos emigrar para Estados Unidos en el 2023. Y llegan allá en abril de 2023. Sí. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron ahí? ¿Entran directamente a Estados Unidos o hicieron el proceso de entregarse a las autoridades? ¿Cómo fue ese proceso? Nos entregamos a las autoridades. La primera, bueno, nosotros nos entregamos en 2 ocasiones, nos entregamos, pero la primera fuimos expulsados ahí mismo a México. Después, a la segunda vez, ya sí logramos pasar. Primero salí yo a los 5 días, después salió mi esposo a los 8 días de habernos entregado el segundo intento. Luego ustedes vuelven a entrar a territorio estadounidense. ¿Cómo fue? Sí, logramos entrar, llegamos, duramos detenidos con oficiales de migración. Yo 5 días, mi esposo 8 días. Y nos dirigimos a un refugio que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Ahí empezamos a tener familiares que nos apoyaran mientras que llegara a nuestro destino, que era donde nos estaban esperando. Pero mi esposo trabajó en El Paso, Texas, y nos quedamos tiempo, nos quedamos 8 meses, si no mal recuerdo. Y ya estando, bueno, en este segundo intento, ¿cómo fue la detención de ustedes? ¿Cuándo los detienen nuevamente y les dicen a ustedes que van a ser deportados? No, en el segundo intento entramos, en, entramos que, o sea, nos dieron la posibilidad porque entramos, nosotros sacamos papeles de asilo después del proceso migratorio, pues ellos nos entregaron un permiso donde el permiso duraba, la primera corte que íbamos a tener era en el 2028 y nosotros después nos fuimos pidiendo asilo, pues. Es decir, que ustedes ya residían prácticamente en Estados Unidos, ya estaban trabajando ahí. Sí, claro. Y luego ustedes llegan a esta audiencia en la corte o los detienen de la nada. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando nos detienen, eh, bueno, mi esposo más que todo es el que manejaba, mi esposo iba manejando
y él me dice que una camioneta particular le estaba haciendo cambio de luces. Y yo le digo, ajá, pero son los policías. Y él me dice, no, porque son carros particulares. Y él me dice, pero me voy a detener, me voy a parar para ver quiénes son. Él se detuvo en el hotel donde nos íbamos a hospedar porque íbamos viajando y queríamos descansar. Él se para y el oficial le dice que le mostrara sus documentos. Él le muestra un documento que él tiene de Colombia, un proceso migratorio que él dejó en Colombia. Él le muestra ese permiso y le dicen que de dónde es, y mi esposo le dice venezolano, y ahí el oficial le dice, me muestra tus papeles migratorios. Mi esposo le entrega el sobre completo donde están sus papeles migratorios, y después el oficial se dirige a su camioneta. De repente el oficial viene hacia él y le dice que si puede bajar un momento de la camioneta. Mi esposo le dice, sí, claro. Y ahí el oficial le dijo, usted está arrestado, usted tiene orden de arresto. Mi esposo lo que pidió fue hablar con el abogado de él y él le dijo que él no tenía derecho de nada. Frangeli, ¿cuál es el nombre completo de su esposo? Y quería preguntarle, ¿él tenía algún antecedente? ¿Por qué decirle que él tenía una orden de arresto? Bueno, la verdad, él perdió una corte. Él perdió una corte que le pusieron por no tener licencia. Pero en ese papel yo le puedo mostrar, porque yo tengo el papel, o sea, donde tenía su corte, que ahí no dice la fecha de la corte. Nos dirigimos varias veces a preguntarles a varias personas, hasta incluso a mi abogada, y ella me decía que no me podía ayudar porque no tenía la fecha de la corte. Por eso él perdió esa corte, porque nunca le dijeron, usted tiene que presentarse tal fecha. Me imagino que fue por eso que él ya tenía orden de arresto por velar esa corte. ¿Cuál es el nombre de su esposo, Frangeli? Disculpe. El nombre es Rolando José Barreto Villegas. En el caso de Rolando, entonces, ese día que los detuvieron en la carretera, se los llevan detenidos, los llevan a un centro de detención. Bueno, incluso cuando dos oficiales de ahí eran los que nos agarraron a nosotros, el que estaba del lado del copiloto, que era el que me había tocado la ventana a mí, él me dijo que yo podía dirigirme hacia donde yo iba. Y yo le dije, ok, muchas gracias. Pero cuando mi esposo le dice al oficial que se lo llevó a él, le dice, ella es mi esposa, ahí dijo el oficial que espera un momento. El oficial que me tenía a mí me dijo que esperara un momento. Me pidieron papeles migratorios y de ahí me dijeron que yo también estaba arrestada. ¿Cómo fue el proceso de la detención? ¿A dónde los llevaron? ¿Habían otros venezolanos ahí mismo donde estaban detenidos? La oficina no, eso fue en el estado de Utah, San George. Nos llevan para una detención de ICE. Ahí cuando nos llevan, nos empiezan a hacer preguntas, nos dicen que si antes pertenecíamos a una pandilla, que de qué trabajábamos, que si mi esposo me prostituía, de qué trabajaba yo, de qué trabajaba él, a qué pertenecemos aquí en Venezuela, de qué trabajamos aquí en Venezuela. Todas las preguntas le respondimos. Y después cuando le preguntamos cuando nos preguntaron que si teníamos tatuajes y le dijimos que si teníamos tatuajes, ellos nos dicen, nos los pueden mostrar. Y yo le digo, sí, claro. Ahí mi esposo se quitó el suéter que tenía y empezó a mostrárselo. Y ahí los oficiales de ahí sacaron una hoja donde tenían los tatuajes que según nos involucraba con el Tren de Aragua. Mi esposo tiene una rosa y también tiene un que eso lo involucró. Pero ustedes, Frangeli, en ningún momento obviamente han participado en una estructura como las que les acusaban. No, en ningún momento. Yo no tengo ni siquiera antecedentes ni en Venezuela, ni en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado, ni en Colombia, donde estuve anteriormente. Frangeli, entendemos que tanto a usted como a Rolando, después que le ven estos tatuajes,
les giran una orden de deportación, que entiendo que ustedes pensaban que iba a ser a Venezuela. ¿Cuándo se dan cuenta que no era Venezuela? ¿Cómo fue eso? No, nunca tuvimos conscientes de que nos iban a llevar a El Salvador. Sí tenían, obviamente, ellos nos dieron una hoja que era donde decía los récords criminales. Y mi hoja de expediente decía que el supuesto miembro del Tren de Aragua por tener unas estrellas. Yo y mi esposo, al igual, por tener un reloj y por tener una rosa. Eh, en ningún momento supe que yo iba a ser enviada a El Salvador, porque incluso yo tuve una corte donde la juez me otorgó salida voluntaria. Y aún así, ellos pasaron por encima de la orden de la juez que me había otorgado salida voluntaria, porque ella ya sabía que yo no tenía ningún récord criminal en Estados Unidos. Porque incluso cuando yo asistí a mi corte, yo le dije, cuando ella me otorgó mi salida voluntaria, yo le dije que yo quería hacer aclarar un inconveniente, que ICE me había puesto que yo era pandillera por tener unas estrellas. Y yo le dije, hace 16 años yo tengo mi tatuaje. Y ese grupo directivo en Venezuela existía hace 16 años. Fue prácticamente un estigma que les estaban poniendo en ese momento. Sí. Angeli, su caso es particular porque entiendo que usted venía junto a otras mujeres en el vuelo para El Salvador y intentaron que ustedes fueran ingresadas al SECOT. ¿Cómo fue ese vuelo? Bueno, ese vuelo fue, nos sacan primero jueves, nos sacan un jueves, dijeron, nos sacan hasta la calle después a 15 minutos de haber rodado el bus de los de migración, donde llevan a los presos. El bus se devuelve a la detención, dice que el avión tenía fallas mecánicas, que tampoco estaba el día bueno para abordar el avión. Y nosotros dijimos, bueno, el viernes pasó lo mismo, que todavía estaban arreglando el avión, que el tiempo no amaneció nubado. No nos sacaron ni jueves ni viernes, nos sacaron el sábado a las 10 de la mañana de la detención donde estaba, no, donde yo estaba se llamaba Cory Civil, Laredo, Texas. Después, ajá, nos sacan de ahí, llegamos como a la 1 de la tarde al aeropuerto de San Antonio, porque es retirado, es 4 horas de camino en autobús. Llegamos ahí logramos ver todos los autobuses que estaban llenos de venezolanos. Yo no logré ver a mi esposo. Después, bueno, empezaron a cargar los dos anteriores aviones de donde yo venía. De último cargó donde yo venía, donde a mí me nombraron de 8, número 8, o sea, habían subido 7 mujeres y la número 8 era yo. Donde normalmente siempre me llamaban de último por lo de mi apellido. ¿Todas las mujeres que iban eran venezolanas? ¿Todas eran de la misma nacionalidad? ¿Perdón? ¿Todas las mujeres eran de Venezuela? ¿Todas quienes la acompañaban eran de la misma nacionalidad o habían mujeres de otro país? Todas son venezolanas y todas nos involucraban con el TDA de Aragua. Y en el caso de los hombres sucedía lo mismo. ¿Logró ver a su esposo? ¿Iban solo venezolanos? Solamente venezolanos. Iba un nicaragüense, fue el que nos devolvieron con nosotros. Que lo estaban confundiendo porque tenía residencia venezolana, pero era porque era casado con una venezolana. Ahora, ustedes parten entonces en el vuelo hacia El Salvador, aterrizan en El Salvador. ¿Cómo se dan cuenta que estaban en El Salvador? Bueno, nos dimos cuenta que estábamos en El Salvador porque no tenían terminadamente prohibido abrir las ventanas del avión. Una de las muchachas abrió la ventana y dijo, esto no es Venezuela, porque hay demasiado antimotín y en Venezuela no es así los militares. Y ahí le preguntamos, ahí nos pusimos desesperadas, las mujeres incluso nos pusimos a llorar, a gritar. Y vino el director de ICE y dijo que nos quedáramos tranquilas porque nosotros no nos iban a bajar, porque nosotros íbamos a hacer de vuelta a Estados Unidos porque no nos aceptaron. ¿Ustedes lograron escuchar conversaciones del personal de ICE
con funcionarios de El Salvador acerca de cuál era el estatus en el que ustedes estaban? No, incluso el director de ahí nos dijo, nosotros le dijimos, nosotros no estamos en Venezuela, es que no están en Venezuela, están en El Salvador. Ustedes se devuelven a Estados Unidos, hombres sí se van a quedar. Ok. Cuando vuelven ustedes a Estados Unidos, ¿les rinden ustedes algún testimonio de lo sucedido? Me pareció ver en algún momento en el proceso judicial que hay testimonios de algunas de las mujeres que venían en el vuelo donde ustedes contaban qué es lo que había pasado. ¿Ese fue el caso con usted o no le tomaron ninguna declaración? Sí, nosotras, todas las que asistimos en el vuelo, grabamos y denunciamos porque una de las dos mujeres que venían de las 8 fueron maltratadas y golpeadas por un oficial de ICE. Usted vuelve a Estados Unidos y luego sale voluntariamente hacia Venezuela. Sí, el 16 nos devuelven a Estados Unidos y mi salida me la dieron para el 4 de abril. Llegué aquí a Venezuela el 4 de abril. ¿Cómo ha sido el proceso ahora llegando a Venezuela y queriendo obtener información de su esposo? ¿Ha logrado obtener información de Rolando de cuál es su situación? No. ¿Ha buscado usted alguna, a través de alguna autoridad, la han contactado de alguna institución para saber qué va a pasar con su esposo? No. ¿Qué es lo que pediría usted entonces en ese caso? Que no es ningún delincuente, que no merece estar ahí, porque no tiene récord criminal. Incluso él tuvo su corte y en su corte la juez le otorgó salida. Porque si yo creo que si él fuera un criminal, él lo fueran condenado en Estados Unidos. Y él le dieron su salida, no tenía ningún récord criminal. Su único delito fue estar en Estados Unidos y no tener licencia para. Si han buscado ustedes asistencia legal, hace unas semanas hubo un grupo de abogados que interpusieron unos habeas corpus para conocer la situación en la que estaban algunos de los venezolanos. En el caso de ustedes, ¿han logrado esa asistencia legal? No. Yo sé que de aquí estamos metidas varias familias con un buffet de abogados, pero la verdad que yo te puedo decir, mi marido tiene un abogado allá, no. Entiendo. Recientemente también el gobierno de El Salvador le propuso al gobierno de Venezuela un canje. Les dijo que enviaban a los detenidos venezolanos a cambio de liberar algo que ellos consideraban presos políticos. ¿El gobierno de Venezuela les dijo algo a ustedes acerca de eso? ¿Qué opina usted acerca de eso? Nosotros estamos, o sea, familiares, al igual que yo, no estamos de acuerdo que cambien criminales por inocentes, porque los que están en El Salvador, la mayoría son inocentes, personas de tercera edad, niños. Por un simple tatuaje no nos pueden involucrar como que fueran los pandilleros, porque en Venezuela las pandillas los grupos criminales no se identifican con tatuajes. Y yo no estoy de acuerdo con ese canje, porque yo no quiero canje. Mi marido no puede ser él no es no es un cochino para que lo estén intercambiando por otra cosa. Frangeli, una última pregunta. ¿Cómo queda la situación de ustedes como familia? Usted y Rolando se fueron saliendo de Venezuela para buscar un mejor futuro para ustedes y para sus hijos y ahora pues todo cambió. ¿Cómo está la situación de ustedes en estos momentos? Bueno, mi situación está difícil porque nosotros estamos, para nuestra familia somos nosotros dos. Y yo sin él, yo no voy a mover a Venezuela. ¿Usted esperaría que Rolando vuelva a Venezuela o que intenten nuevamente regresar a Estados Unidos? Sí. Estados Unidos es más chiquita porque yo sé que Trump no va a ceder a llevárselos a ellos para Estados Unidos. La única solución es que acá, aquí tiene una madre
que lo espera, que tiene una esposa que lo espera, que tiene hijos que los espera. Muchas gracias, Frangeli, por el tiempo que nos ha brindado. Sabemos que la situación es complicada. Esperamos que la situación de Rolando también se resuelva a favor de su familia. Si tiene algún último mensaje para quienes están viendo la situación de ustedes, pues les cedo el tiempo. Que investiguen y no haga que una persona inocente esté injustamente en esa cárcel tan horrible, donde es como el infierno en la tierra. Ellos no tienen derecho, por más que así sean ellos criminales, ellos no merecen ese trato. Si ellos tuvieron un delito, ellos tienen que pagarlo en el país que lo tuvieron, no en El Salvador, porque ninguno de nosotros los migrantes pasamos por ahí por El Salvador. Y que se haga justicia. Muchas gracias, Frangeli, por el tiempo. Estamos en contacto desde acá de El Salvador y esperamos que su situación se resuelva. Muchas gracias. Para finalizar esta entrevista, les invitamos a leer más contenido relacionado a este tema de las deportaciones que han venido hacia el SECOT y de ciudadanos venezolanos que han venido al SECOT a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web laprensagrafica.com.